Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra Peña OM. Hoy conversaremos sobre las perspectivas y oportunidades de la emisión pública de acciones en la República Dominicana. Y para esta discusión nos acompañan hoy Javier Guerrero, presidente ejecutivo, miembro del Consejo de Prima Valores Puesto de Bolsa, y Vasco Leal, director ejecutivo de Prima Advisors. Javier, nuestro primer invitado, en conjunto con Vasco, es economista egresado de la Pucamaima con un MBA de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Se ha desempeñado en diversos roles profesionales y geográficos en Citibank y lideró el negocio nacional y de inversión del Banco Dominicano del Progreso. Fue miembro del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y representante de la Institución de Puestos de Bolsa desde el 2007 hasta el 2010. Vasco es, por su parte, ingeniero egresado de INTEC, igualmente con un MBA del Porto Business School en Portugal. Tiene una experiencia profesional en análisis financiero e intermediación de acciones de empresas europeas en el Banco Portugués de Inversión. Es especializado en atender inversionistas institucionales de Estados Unidos y Canadá. Además, Vasco se desempeñó como encargado de la unidad tomadora de riesgos en la tesorería del Banco del Progreso y posteriormente asumió las responsabilidades funcionales dentro de la tesorería de Exposure. Vasco es además profesor de análisis de estados financieros en Barnard Business School, una prestigiosa escuela de administración de nuestro país. Vasco y Javier, como parte de lo que es Prima Valores y Prima Advisor, pues forman parte de lo que es el entorno Prima. Prima es una plataforma de multiservicios para soluciones integrales de mercados de capitales en la República Dominicana, con alcance regional y administrado por Inicia, con el soporte de Abriga Partners. Por su parte, Prima es un puesto de bolsa regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores, que es además miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Prima es una advisor, es una entidad hermana o afiliada de Prima Valores, como parte de lo que es el entorno Prima, siendo su enfoque la asesoría financiera, incluyendo gestión de pasivos y cobertura de riesgos financieros, y especializado en originar, estructurar y distribuir soluciones de crédito de cambio con tasas de interés. La idea con este interesante panel que hemos formado, con este enfoque y este conocimiento que tenemos aquí y que hemos logrado articular con Vasco y Javier, es tener una conversación sobre las oportunidades que representa la emisión de acciones en el mercado de valores como una alternativa de financiamiento. Hoy no vamos a enfocar mucho en la oportunidad para el emisor y la experiencia para el emisor. Vamos a iniciar con una breve introducción conceptual sobre el tema, algunos aspectos legales y regulatorios y el contexto de la situación actual, que como muchos sabrán, pues ha dado un giro muy importante con la aprobación en el día de ayer de la ley muy esperada de promoción al mercado de valores 163-21. Entonces, luego de esta pequeña introducción conceptual y de contexto, pues entonces vamos a estar teniendo una discusión muy proactiva con Vasco y con Javier, ya sobre aspectos prácticos, por qué emitir y muchos temas que van a poder aportarle una visión clara para aquellos que estén interesados en incursionar en el mercado de valores mediante la emisión de acciones y que quizá no tienen una claridad de cómo esto puede agregarle tanto valor como alternativa de financiamiento. Entonces, en ese sentido, bueno, pues iniciar comentándoles que la emisión de acciones es una alternativa que ha estado en nuestro país desde el 2010, desde el año 2000, o mediante la promulgación de la ley 1900 del mercado de valores, que habilitó el mercado del instrumento y todos los títulos que
era posible, digamos, emitir, colocar y negociar en nuestro mercado de valores. Organizó este mercado creando, bueno, todos sus participantes y la forma como estos pueden interactuar. Esta ley, a pesar de haberse emitido hace más de 20 años, realmente eh, todavía no tenía, no aportaba las condiciones o el marco idóneo para habilitar a que un emisor interesado pues, realmente pudiera incursionar en lo que es la renta variable y mediante emisión de acciones, lo que impulsó de inmediato, siendo un mercado todavía muy emergente, pues fue la emisión de bonos corporativos en su mayoría, de bonos de deuda de renta fija. Más adelante el mercado ha ido evolucionando, no vamos a entrar quizá en detalle de cómo lo fue haciendo, pero mucho de esto fue evolucionar de lo que fue el mercado de bonos corporativos, allá luego figuras nuevas con la ley de fideicomiso que se fueron creando, algunos cambios que permitieron que se desarrollara también el mercado de los fondos de inversión, etcétera. Pero todavía con un mercado donde hoy tenemos emisiones con fideicomisos de oferta pública, con estos fondos de inversión y con todos estos bonos corporativos, todavía hoy, en estos 20 años, no hemos logrado incursionar en lo que es el mercado de acciones. Recientemente, hace unos 4 años, la ley 1900 fue modificada por la ley, o derogada en su totalidad, por la ley 24917, que es el marco legal actual principal de nuestro mercado de valores, complementado por su reglamento de aplicación, emitido por el decreto 6412, posteriormente modificado por la ley, por el decreto 11916. Y bueno, todo esto para fines del mercado de acciones se debe complementar con la ley de sociedades, porque quienes están llamados a hacer una emisión de acciones, pues son sociedades comerciales igualmente regidas por la ley de sociedades, independientemente de que de forma complementaria, cuando hacen oferta pública, pues también se rigen por la ley de mercado de valores y esta normativa que les he mencionado. Tenemos un reglamento de oferta pública, que es ya la normativa complementaria de carácter general, que establece cómo se deben hacer las emisiones, bajo qué características y todas esas reglas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque como el mercado de valores es un mercado regulado, está regulado por la Superintendencia de Valores y sus políticas son fijadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores. Para hacer una emisión, un elemento importante es que esta debe ser sometida a aprobación por esa superintendencia y debe ser registrada tanto el emisor como la emisión. Este tipo de emisiones veremos en detalle cómo se estructura, pero importante es tomar en cuenta aquí que por el hecho de estar regulada, requerir esas autorizaciones, pues por supuesto va a estar sujeta la entidad que desee hacer la emisión a un sistema de requisitos y adecuaciones que quizá una entidad que en el día de hoy, una sociedad comercial que se interese en hacer una emisión, va a tener que tomar en cuenta para hacer una adecuación de su entidad a cumplir con esos requisitos. Entonces, eso lo vamos a ver en más detalle en el desarrollo de la discusión. Y por eso quisiera ahora sencillamente enfocarme en darle un poquito de contexto en cuáles son esas trabas que realmente no permitían que se pudieran en nuestro mercado realizar ofertas públicas de acciones y que hoy esperamos, luego de la aprobación de la ley en el día de ayer, que se arranque el mercado ya eliminadas estas trabas que eran las más importantes. Las trabas estaban en cierto modo asociadas con lo que es el tema de la ganancia de capital. Como las acciones en un mercado de accionario, pues se van a estar vendiendo de manera continua en un mercado secundario una vez emitidas y colocadas en ese mercado, pues el hecho de que tuviéramos un régimen fiscal donde la ganancia de capital primero requiriera que cada vez que se hiciera una transacción hubiese que hacer una retención, obstaculizaba la fluidez y la volatilidad con que deben descansarse estas acciones
y por tanto no se lograba realmente diseñar un mecanismo bajo esas obligaciones fiscales que tiene nuestro régimen tributario que permitiera esa fluidez. Ese era un elemento. Otro elemento es que evidentemente pues hay una carga tributaria por la ganancia de capital y esas transacciones, si bien van a continuar teniendo esa carga de la ganancia de capital a lo largo del desarrollo del mercado, pues para asegurar que se incursione por primera vez, se ha aligerado un poquito esa carga por un periodo, vamos a decir, muy corto, pero que permite que el mercado arranque. Yo les puedo resumir aquí qué es lo que se ha logrado y claramente vamos a entender por qué va a poder facilitar esta gestión. Por un lado, como les digo, por 3 años se exonera el impuesto de aumento de capital. O sea que la emisión, el momento en que se emiten las acciones por primera vez, va a estar exento, por lo menos en los próximos 3 años, aquellos que lo hagan, del impuesto capital, de aumento de capital, que es un 1% sobre el monto en el que se aumente el capital. Durante esos 3 años hay también una reducción de la tasa del impuesto de ganancia de capital, que hoy en día es el 27% y que ahora se reduce a un 15% por estos 3 años. Se elimina para las transacciones y de manera ya general para siempre la retención del impuesto sobre ganancia de capital que les mencionaba y se libera a los adquirientes de las acciones de oferta pública, todos ellos que van a estar transando en el mercado, comprando acciones en el mercado con la asistencia de un puesto de bolsa o su intermediación, no tendrán esa responsabilidad que establece el régimen tributario, esa responsabilidad solidaria por las obligaciones tributarias de quien vende, que es el emisor o el intermediario que la esté negociando en su representación o como parte de su portafolio, salvo que ese adquiriente de las acciones que está transando en el mercado tenga una incidencia, o sea, o participación o cierto control sobre la administración y gestión, en cuyo caso tiene una responsabilidad fiduciaria que no le permite liberarse. Por otro lado, una de las principales trabas, ya no en lo que es el contexto tributario o fiscal, sino más bien por esa cultura de transparencia a la que todavía muchas empresas dominicanas no se han acostumbrado por tener una trayectoria, no estoy explicado, de empresas familiares, es los temas de gobierno corporativo. Las empresas que cotizan en bolsa y todos los emisores aún también de deuda están sujetas a un régimen de gobierno corporativo, que es lo que garantiza que la gestión y la administración de la empresa se realice bajo las mejores prácticas, que estén claras las líneas del gestor, de lo que es mejor para la empresa, de los accionistas, de los bonistas, o en este caso para las acciones de los titulares de acciones, que esté delimitado de una forma, digamos, orientada de las mejores prácticas, cómo se va a gestionar esa empresa, porque el hecho de que la entidad o la oferta pública esté regulada tiene mucho que ver con que se está levantando fondos del público y esos fondos deben estar debidamente gestionados. Entonces, esas reglas requieren mucho, digamos, compartir información con el regulador, transparentar mucha información financiera, seguir muchas reglas que va a tomar tiempo definitivamente para una entidad, ya sea familiar o que realmente no esté todavía alineada a realmente dar ese salto a esas reglas de gobierno corporativo. Y lo que se ha hecho aquí es flexibilizar su aplicación, permitiendo que el Consejo Nacional de Mercado de Valores, pues caso por caso, cuando le sea solicitado por un emisor nuevo que quiera emitir, por el periodo de 3 años, contando desde la emisión de la ley, pueda dar unos tratamientos regulatorios diferenciados a esas compañías para que puedan hacer la emisión, aún no estar al 100%, digamos, adecuados a las reglas del gobierno corporativo, pero para que lo puedan completar en ese periodo. Y esas serían mayormente las principales novedades que trae.
pudieran parecer muy simples, pero realmente han sido las trabas principales y vamos a ver, pues de seguro cómo este mercado arranca ya eliminadas estas barreras. Quiero entonces, pues, iniciar ya la conversación más interesante, más práctica, más llevada ya al plano de perspectivas y oportunidades que se puede aprovechar en este mercado con Vasco y con Javier. Ya, y diría que la primera pregunta para todo el que está aquí atento, pendiente, interesado en ver esas oportunidades, si las puede aprovechar, es ¿por qué emitir acciones públicas en el mercado de valores? Michelle, primero que todo, gracias y gracias a todo el equipo OMG por la invitación a esta peña. Nosotros, junto con toda la audiencia que hoy se nos une, hemos sido seguidores de esta peña y de estas audiencias, porque siempre hemos visto que traen unos tópicos que creo que son muy relevantes y sobre todo unos tópicos que son muy oportunos en los diferentes contextos que la peña aborda. Así que muchas gracias por la invitación en primer lugar. Tanto Marco como yo, como tú bien has explicado, lo que queremos es compartir una serie de puntos, ¿no? Que son muy, entendemos, importantes, sobre todo alrededor de lo que ha sido este anuncio, como tú bien se indicaba, la aprobación ya formal ayer de la ley de fomento para emisión del mercado en valores enfocada básicamente en renta variable. Nosotros, tú me haces la pregunta, yo creo que es la pregunta lógica, ¿no? Bueno, perfecto, ahí hay una ley por qué emitir, ¿no? Nosotros vemos esto de la siguiente forma. Primero, yo creo que es importante entender el por qué ahora, ¿no? La República Dominicana ha caminado, ¿no? Lo que yo denomino un proceso evolutivo natural por los últimos 20, 25 años, ¿no? Donde nos encontramos hoy día, los actores que hoy día estamos en el mercado de capitales, nos encontramos aquí porque ha habido todo un proceso, como yo llamo, escalón por escalón, que se ha ido dando tanto por el sector privado como por el sector público para poder llegar a este punto, ¿no? La Bolsa de Valores de la República Dominicana tiene más de 20 años operando, en su momento estaba unida a la central de depósitos de valores que luego se separaron. Hay un proceso de marco normativo. Teníamos, como tú bien mencionaste, una ley del año 2010, luego hay una ley nueva que se crea en el año 2017. Y ese proceso evolutivo de diferentes actores en diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Han ido construyendo diferentes peldaños. Y hoy día todo el esfuerzo que han hecho diferentes sectores para, incluyendo el gobierno, para llevar esta ley de fomento, que es un paso más muy importante, pero sobre todo, como digo, es el paso natural, dado el nivel de desarrollo que el mercado de capitales tiene al momento. Hay temas coyunturales que yo creo que son de igual importancia y que justifican el esfuerzo que han hecho todos los actores que han estado participando en este proyecto desde hace muchos años, pero particularmente la realidad del año 2020, ¿no? Al final del día todos sabemos que los mercados de capitales se utilizan fundamentalmente para financiar el desarrollo de un país en todos los sectores. Y los productos y servicios que se comercializan a través del mercado de capitales van fundamentalmente a financiar producción, por lo tanto apoyar al crecimiento del país. Y yo creo que en ese sentido las autoridades actuales han visto oportuno, ¿no? Hacer ese esfuerzo adicional para asegurarnos de que ya República Dominicana empieza a abordar el mercado de capitales con un nivel de sofisticación mayor. Entrar en el mundo de la emisión de acciones es un ejemplo de que estamos pasando a un nivel de sofisticación mayor en los mercados. Yo soy lo que pienso que no todos los que emiten son o los que invierten en las acciones que eventualmente se emitan, son los beneficiarios de este proceso. Yo creo que el mercado se beneficia en su conjunto, ¿no? Y eso es positivo, por lo tanto, para el país. Emitir también tiene que ver con cuál es la situación actual en la cual se encuentran capitales y el marco regulatorio. Como decía al principio, contamos con un marco legal muy robusto, la ley 249 de 2017,
que básicamente establece las reglas del juego, ¿no? Y como todos sabemos, para un buen desarrollo del mercado de capitales eso es importante. Yo creo que el país cuenta de hace tiempo con una estructura de supervisión regulatoria, fiscalizadora y de supervisión, ¿no? Como representa el Consejo Nacional de Mercado de Valores, la Superintendencia de Valores, por supuesto, que nos han dado a los gestores privados la oportunidad de invertir en el sector y desarrollar productos y servicios. Y yo creo que hoy día los datos, tenemos más de 37 emisores autorizados por la Superintendencia de Valores, más de 180.000 millones de pesos emitidos y en circulación de empresas privadas del país. Esto sin contar, por supuesto, las emisiones que realiza el Estado y que se canalizan también a través del mercado de valores. Pero esos son números importantes. El país cuenta con más de 100.000 cuentas de corretaje. La cuenta de corretaje equivale a la cuenta bancaria. Para poder accesar al mercado de capitales se accesa vía una cuenta de corretaje. Y son números que ya representan un desarrollo importante. También considero que ha sido un camino correcto. En los mercados de capitales hay experiencias donde el crecimiento es muy acelerado. No necesariamente esas experiencias son las que nosotros buscamos seguir porque el desarrollo depende al final del día de duración. Las empresas, los inversionistas, el regulador, el público en general, va madurando el desarrollo de los mercados y va creciendo con el mismo. Yo creo que la gradualidad, por lo tanto, siempre ha sido importante. Y en definitiva, esas son las razones por las cuales yo creo que el momento es justo y oportuno. Nosotros recientemente, comparando y viendo a República Dominicana contra Latinoamérica, veíamos datos macroeconómicos que también inciden en por qué emitir y por qué emitir ahora. Nosotros, yo he siempre pensado, ¿no?, en República Dominicana como la economía más pequeña de las grandes economías latinoamericanas, de las pequeñas economías latinoamericanas. Somos la octava economía de toda la región latinoamericana. Sin embargo, con ese nivel de desarrollo económico, todavía no tenemos emisiones de rentabilidad. Y eso es una señal de alerta de que el momento también ya es propicio. Las expectativas de los emisores, si nosotros tomamos los tres países que más emiten en Latinoamérica, Brasil, Chile, México, son países que emiten, o que las empresas que están en el mercado son 100, 200, 300 empresas. El punto importante que yo creo detrás de este mensaje es que no necesariamente todas las empresas van a emitir. Es lo que se busca, es lo que se desea. Y más importante, no es lo que necesita el mercado. El mercado debe tener un proceso de selección importante. Los inversionistas de todas las segmentaciones, ¿no?, tanto inversionistas institucionales como inversionistas individuales, van a tener acceso a las emisiones que se vayan realizando y por lo tanto esto es un proyecto que beneficia no solo al emisor, sino también a la base de inversionistas nacionales e internacionales. Por lo tanto, creo que las razones por las cuales emitirse, yo las circunscribiría en ese contexto, momento correcto, un marco regulativo muy robusto, una dinámica interna, incluyendo la parte tecnológica, muy importante. Nosotros contamos hoy día con una capacidad de hacer comercialización de acciones de forma segura y rápida, todo dematerializado, todo vía las infraestructuras como Cerveldor, la Bolsa de Valores Latinoamericana, el sistema de pago del Banco Central, el BTR, que garantizan una seguridad en cuanto a la ya operativa una vez que las emisiones de acciones sean una realidad. Y por lo tanto creo que tenemos todo listo para aventurarnos en este proyecto. Nosotros, por lo tanto, entendemos muy oportuno que las empresas que así lo deseen puedan asesorarse de forma ¿no?, individual para ir preparándose, porque como tú bien articulabas, la ley de fomento es una ley que tiene características temporales, por lo tanto va a haber un periodo en el tiempo en el cual debemos aprovecharlo. Insisto, como emisores y como potenciales inversionistas. Yo creo que todos, y parte de este esfuerzo que hacemos con la PNOMG, se sustenta básicamente en proveer la información pertinente para que la gente se anime a incursionar en el mercado capital.
desde la APB, que es la Asociación de Puestos de Bolsa, hay esfuerzos importantes de todos los miembros para ir educando al mercado en los beneficios y riesgos que puedan existir en los mercados de capitales. Y particularmente cuando hablamos de educación a empresas, las empresas al final del día están constituidas por personas. Nosotros queremos contribuir a que el personal técnico encargado en las áreas de finanzas, en las áreas de estrategia de las empresas, puedan ir exponiéndose a los diferentes aspectos que se circunscriben para lograr una misión. Como tú mencionabas, aquí hay temas legales, hay temas impositivos, hay temas financieros, hay temas de gestión de riesgo. Y todos estos aspectos son aspectos que debemos ir conociendo en el tiempo y preparándonos para poder aprovechar estas oportunidades. Básicamente, a la hora de, cuando hacemos la pregunta ¿por qué emitir? Pensamos que es importante identificar quiénes son los que se benefician, quiénes son el mercado objeto de una emisión. Y al final del día, el emisor, por supuesto, es uno, pero los inversionistas y el país como un todo, como argumentaba, son parte de los stakeholders, ¿no?, que se van a beneficiar. Hay una discusión en el gremio y en los diferentes puestos de bolsa del país donde unos califican la emisión de acciones como un paso natural, como habíamos argumentado, pero también como una oportunidad, y nosotros nos inscribimos a esa oportunidad, de poder generar atractivos adicionales para los inversionistas extranjeros que tengan interés en el país. La República Dominicana, el año 2020, fue el tercer participante en la emisión de bonos internacionales, que son productos que se emiten en países extranjeros, donde, en este caso en Estados Unidos, donde inversionistas de todo el mundo van y compran ese producto, ¿no? Nosotros entendemos que una forma adicional de poder beneficiarnos del momento en el cual la República Dominicana se ve como un país competitivo, un país que ha salido de los diferentes retos económicos que ha tenido en los últimos años, de forma buena, y sobre todo si lo ponemos en términos comparativos, de una forma muy superior a lo que han sido el desarrollo de nuestros competidores regionales, porque es una economía dinámica, es una economía diversificada, y yo creo que la República Dominicana debe crear productos y servicios. Las emisiones de acciones es uno de esos productos que se pueden crear para ponernos en el medio de lo que es un flujo que traspasa fronteras, ¿no?, lo que se denomina en inglés el cross-border. Son flujos importantes, dependiendo de la fuente, pero los flujos de cross-border internacional superan los 12 trillones de dólares. Si nosotros podemos captar algo de esos flujos y atraerlos al país vía productos adicionales, pues yo creo que eso va a ser un beneficio muy importante a nivel del país, y que el mercado de capital está ya llamado a tomar el batón y acelerar estos procesos de crear productos y servicios que puedan también incidir en atraer mayor inversión al país, ¿no? No se va a hablar sobre el tema de la emisión o complementar sobre el tema de la parte estratégica del proyecto. Bueno, yo creo que era muy de la mano, como tú mencionas, ¿no? Es un mercado de valores que va creando productos, ¿no? Ya tenemos obviamente los productos que crean los mismos puestos de bolsa para financiarse, que son productos al final para inversionistas. Tenemos fondos de inversión como se han venido creando ya en los últimos años, renta fija, pero naturalmente es un mercado que necesita ir desarrollándose, y esto es un producto más a partir del cual surgirán otros, ¿no? Porque esto es apenas un paso que, bueno, ya veremos cómo se va desarrollando eso como en otros mercados. A partir de ahí comienzas a tener quizás opciones, quizás más adelante tienes ETFs, que son fondos que invierten en esas acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso de paso va generando oportunidades que diversificar a ese inversionista que hoy en día tiene quizás, ¿no?, tiene ciertas opciones, pero que se pudiera beneficiar por tener un tipo de activo adicional en ese proceso. Correcto. Interesantísimo, Javier y Vasco. Quería preguntarles, ¿qué consideraciones debe ser tomar en cuenta para la sociedad cotizada? Sí, ya viendo la gran ventaja que puede aportar, ¿qué entienden ustedes que son los principales temas que deben de tomarse en cuenta?
Perfecto, yo me atrevo a tomar esta pregunta y de verdad que quería obviamente también agradecer la invitación a este foro que no lo hice antes y la verdad que para mí esto es un tema muy emocional, ¿no? Porque mi incursión original en el mercado de valores fue justamente en este mercado de acciones, pero obviamente en otra jurisdicción, en Europa. Y ver ese nacimiento de ese mercado ahora en República Dominicana, el país donde nací, pues obviamente es bastante emocional, muy emotivo para mí y que estoy buscando, ¿no? Participar y apoyar en ese desarrollo. Por eso es ¿no? que estamos acá también. A mí me gustaría quizás separar esas consideraciones en ventajas y retos que pueden tener las empresas a la hora de pensar en ver si invertir, ¿no? Yo creo que esas ventajas las pudiéramos considerar de corto y largo plazo. Corto plazo es muy de lo que ya mencionó Javier y mencionaste tú, Michelle, anteriormente, que es esos incentivos que tiene la nueva ley, pues hay algunos de esos que son temporales, son apenas por 3 años. Entonces, ¿no? Un aumento de capital exento de impuestos, una ganancia de capital con un impuesto reducido, pues son incentivos que solamente van a durar 3 años y que en el corto plazo sería ideal que empresas que estén pensando en volverse sociedades cotizadas, pues que aprovechen ese tiempo, ¿no? Y por eso es que hay un poquito de presión para que podamos apoyar a esas empresas para que salgan y puedan aprovechar esto. Pero obviamente también hay ventajas a largo plazo, no solamente, los beneficios no solamente vienen por esta ley de fomento, hay ventajas que son muy inherentes del simple hecho de ser un mercado de valores, porque tienes un mercado que es líquido y formal, que está hecho precisamente para poder negociar acciones. Y eso que significa es un mercado líquido donde los accionistas pueden vender o pueden comprar los inversionistas esas acciones, pues lógicamente es mucho más ágil hacerlo de esa vía que hacerlo de una vía privada. Las empresas tienen una mayor capacidad para conseguir inversionistas, ya que tienen una fuente alternativa para buscar financiamiento, no solamente en el sector privado y no solamente emitiendo bonos o títulos de valores de deuda. Pueden, si así les interesase, diversificar su base accionaria, tener mayor acceso a un mercado adicional de capital para poder financiarse, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el mercado, creo que como un todo, incluyendo el gobierno, está por los 1.8 billones en español, trillions en inglés, ¿no? De pesos en valores custodiados hoy en día, ¿no? O sea, es un monto importante. Quiere decir que hay bastante capital ahí afuera que pudiera ser una fuente adicional de financiamiento para esas empresas que quisieran hacerlo a través del mercado de valores. Al mismo tiempo, ese mercado, como uno tiene esa negociación continua de los valores, pues uno va marcando precios a nivel de día tras día, donde ya la empresa, los accionistas, las partes interesadas, pues ya saben cuánto vale esa empresa, ¿no? Prácticamente en tiempo real. No hay que estar esperando a una valoración ¿no? en el sector privado, sino que ya lo tienes con mucha más frecuencia. Asimismo, la empresa va teniendo feedback del mismo mercado de por dónde va su valoración en cuanto a las acciones que toma. Ratios financieros, por ejemplo, también que se pueden ver beneficiados. ¿No? Ya no te lleva solamente el patrimonio que tienes contablemente, acciones pues se valorizan, pues hacen, ¿no? Pueden mejorar esos ratios financieros. ¿Qué más puedo mencionar? Yo diría que en punto del gobierno corporativo, si bien no hay ciertas dispensas todavía, pero acompañarse o tener ese estándar de gobierno corporativo, yo creo que le da a las empresas mucho, yo creo que a todos los stakeholders le da mucho confort que una empresa se esté acogiendo a ciertos estándares de gobierno corporativo, incluyendo miembros independientes y con ciertas estructuras internas que pudieran ayudar bastante, ¿no? Incluso a la hora de tomar cualquier financiamiento, pues el hecho de tener ese gobierno corporativo que ya exige el mercado de valores, pues puede ser bastante beneficioso. Incluso en casos, por ejemplo, de sucesión, que quizás es un tema mucho más profundo, pero solo para mencionar una alternativa para una empresa familiar que pueda apoyarse en un mercado de valores para hacer esa empresa sostenible en el tiempo y bueno, hacer todo su proceso de sucesión. Y por último, yo creo que a nivel de directores financieros en la empresa, ¿no? Financiarse a nivel del sistema bancario o a través de títulos de valores de deuda, pues sabemos que eso implica
fechas y tasas de interés muy específicas, ¿no? Con erogaciones de fondos en momentos muy específicos. Sin embargo, una emisión de acciones, pues en teoría no es una emisión sin vencimiento, es decir, que es una fuente de financiamiento que no va a tener que obligar a la empresa a estar haciendo más erogaciones más allá de su política de dividendos. Claro, y yo creo que Michelle y todo lo que dice, ¿no? Compartir lo que Vasco menciona para nosotros es muy importante. Clientes que se han acercado a nosotros y dicen, mira, yo no necesariamente voy a emitir una acción, pero sí he observado temas de gobierno corporativo que pueden ayudarme a visualizar cómo mejorar mi empresa, cómo abordar ciertos temas de gestión de riesgo, cómo presentarme mejor al sector bancario, por ejemplo, para fines de financiamiento en el sector bancario. Y que el objetivo último es precisamente la parte de avanzar hacia un nivel de más sofisticación. Las empresas que terminen emitiendo son empresas que, como nosotros vemos, liberan recursos para aquellos que no emitan, ¿no? Y sobre todo son empresas que tienden a atraer mayor inversión. ¿Por qué? Porque habría un ojo mayor en las oportunidades que pueda haber en el mercado de capitales del portafolio de inversión de cada persona, si tenía X% dedicado a un tipo de activo en particular, todo este tipo de acciones y por ende la importancia de este paso de emisión de acciones, motivarían a la persona a ir al mercado de capitales, lo cual implica una forma adicional, no sustitución de las alternativas de financiamiento actual, sino un complemento adicional que va a potencializar al final del día la economía nacional vía la comercialización de instrumentos de mercado de capitales en el mercado local. O sea que en ese sentido coincidimos totalmente, ¿no? Como tú planteabas también, de la importancia del contexto en el cual se está emitiendo y que invitamos a todo el mundo a preguntar sobre el mismo y sobre todo a poder utilizarlo, tanto a nivel de empresas, emisores o no, como a nivel de inversionistas. Sí. Y yo creo que ahí quizás pasando más a la parte de retos que mencioné anteriormente y como mencionó Javier, ¿no? Esto no significa que ya que tenemos un marco para poder emitir acciones, no quiere decir que todas las empresas en el país deban emitir, ¿no? Esto no es necesariamente para todas las empresas. Y parte de eso es, independientemente de todas las ventajas que tiene, pues obviamente hay ciertos retos que las empresas tienen que tomar en cuenta a la hora de que estén pensando emitir. Por ejemplo, hay normativas que exigen cierta divulgación de información para poder participar en el mercado de valores. Eso obviamente implica que una empresa que esté publicando su estado de resultados trimestralmente o con cierta periodicidad, pues es información que van a tener acceso sus clientes, sus suplidores, la prensa, su competencia, ¿no? Y no necesariamente todas las empresas querrán tener esa situación, ¿no? Obviamente, esto es un tema de balanceo de ventajas y retos que obviamente tendrá que tener cada empresa a la hora de considerar. Igualmente, hay adecuaciones que tendrían que eventualmente, que podemos profundizar más adelante contigo, Michelle, pero temas de departamentos de comunicación con inversionistas, adecuaciones al gobierno corporativo, que si bien tenemos de manera temporal ciertas dispensas que se podrán dar, pero eventualmente las empresas van a tener que hacer ciertas adecuaciones a sus y a los comités de apoyo, etcétera, ¿no? Hay temas, por ejemplo, contables que también tienen que tomar en cuenta las empresas, de que van a tener que cumplir con normas internacionales de información financiera, NIF, que tendrían que hacer esa adecuación. Igual para los accionistas mayoritarios, tendrían ciertas limitaciones para poder aumentar o reducir su participación. Así como también que cualquier emisión representa un costo, ¿no? Entonces, no necesariamente las empresas más pequeñas pues, puedan emitir, sino que eso tiene que ver qué tanto monto se va a sacar al mercado para contemplar si el costo de emitir versus el beneficio que se va a tener compensa, ¿no? Y eso es algo muy importante a la hora de tomar en cuenta esos retos. Sí, definitivamente son retos para aquellos que quieran realmente dar ese salto, pues no es algo que sencillamente
hacerlo ya, sino que van a tener que vencer ese reto, es una curva, como dicen, son retos que a la vez se convierten en ventajas, porque como bien mencionaban ustedes, todo el tema del gobierno corporativo, bueno, requiere adecuaciones, requiere cambio de paradigma en la empresa, requiere, quizás va a haber resistencia al cambio, sencillamente pensar en tener, como ustedes mencionaron ahorita, miembros del Consejo Independiente que no son parte de la empresa, viendo toda la información y transparentar todo eso, son temas que pueden ser difíciles a acostumbrarse a ellos, pero que a la larga, pues lo que hacen es que hacen una mejor empresa, una mejor sociedad con una operación mucho más eficiente que con toda seguridad pues va a dar mejores frutos. También quería preguntarles, ustedes hablaban aquí de temas contables, de las reglas contables, temas financieros. No sé si queremos entrar en detalle del tipo de obligaciones de divulgación de información. Ya más en detalle, cuando hablamos de que debemos transparentar, realmente de qué estamos hablando. Esa carga realmente, ¿qué tanto es la transformación interna o los aspectos o áreas más importantes donde ustedes ven que va a haber esa transformación necesaria para poder emitir acciones en el mercado? Sí, ese es un punto muy importante. Yo creo que incluso dependerá también de si la empresa, por ejemplo, ya participa en el mercado de valores, incluso como emisor de renta fija, o si es una empresa que incursionaría más adelante, de lleno, ¿no? Pues, o iniciando en el mercado de valores a través de esa emisión de acciones. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos requerimientos que sí ya aplican, no importa si es solamente de acciones o si es de renta fija, cosas como políticas de remuneraciones de los consejeros y los principales ejecutivos, por ejemplo, operaciones con partes vinculadas, decir obviamente cuáles son los factores de riesgo que prevé la empresa, tener un código de gobierno corporativo y una política de acción, ¿no? Esas son cosas que, por ejemplo, una empresa que ya incursionó en el mercado de valores por la vía de emisión de títulos de valores de deuda, pues ya probablemente cumple con esos requisitos. Ahora, cuando ya uno pasa a ser sociedad cotizada como tal, pues sí hay otras quizás más profundas, ¿no? Obviamente hay que estar muy claro cuáles son los objetivos de la sociedad, la titularidad de los grupos de control, política de distribución de dividendos, y mucha información en cuanto a los consejeros. Obviamente también mucho de esto, incluso lo comparte algunos de renta fija. Estados financieros auditados por un auditor que esté inscrito en el registro de mercado de valores. Y en ese mundo, ¿no? No es solamente tener la información disponible, ¿no? Sino que hay toda una serie de políticas y canales de comunicación que hay que tener muy claros y eso involucra una adecuación al interno de la empresa. Por ejemplo, hay que tener una paridad de trato con todos los accionistas, donde hay que tener una política de comunicación de cómo es que se va a relacionar la empresa con los accionistas, a través de qué canales lo va a hacer, y cómo va a ser esa interacción entre el accionista y el consejo, el accionista y la administración. Hay que tener un departamento, no, una persona, una oficina de atención al inversionista, el famoso Investor Relations que conocemos en el extranjero y que, bueno, ciertas empresas ya lo tienen, emisoras acá. Igual tener reuniones periódicas de presentación de resultados donde involucran al ejecutivo principal de la empresa. Igual, por ejemplo, en la página web tener muy bien definido ciertas secciones con información general de la empresa, como el capital social, el número de acciones, dónde cotizan, los dividendos, etcétera, ¿no? Información económica financiera, esos mismos estados financieros que mencionamos anteriormente, memorias anuales, calificaciones de riesgo, si así aplicasen, y también, por ejemplo, los hechos relevantes. Y por último, todo lo que tenga que ver con gobierno corporativo, reglamentos, convocatorias del consejo, a las asambleas, las órdenes del día de las asambleas, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una adecuación que hacer a lo interno. Sí.
Correcto, como dice Vasco, y parte reflexión al oír todos los temas, ¿no? El mensaje que yo creo que es importante creo, Michelle, uno, eh, resaltar que el mismo regulador en la ley de fomento delega en el Consejo Nacional de Mercado de Valores eh, cómo va a gestionar. O sea, hay un proceso, el espíritu detrás es que hay un proceso de gradualidad en temas de gobierno corporativo, ¿no? En temas de los puntos que menciona Vasco. Hay un proceso de gradualidad. ¿Por qué? Porque se entiende que si bien muchas empresas, aquellas que ya cotizan renta fija, estarían avanzadas en esos procesos, pero también se reconoce que esto es un proceso, como hablamos, los mercados de capitales son procesos graduales. Entonces, yo creo que fue muy importante y el esfuerzo que se hizo con todos los que participaron detrás de la promulgación de esta ley, la asesoría que se le dio al gobierno en ese sentido, de diferentes, capturaba esos puntos. Entonces, sí son muchos temas. Eso, el Consejo Nacional de Valores determinará qué, cuándo y en qué forma se cumple, porque la ley le da prerrogativa para ello. Pero más importante es que independientemente, como lo vemos, de que eso pueda parecer una lista inextensa, muy larga, son temas que se conocen. O sea, si bien es cierto, y creo que tú lo mencionabas, Michelle, en República Dominicana no hemos emitido acciones, pero el marco normativo existe desde hace mucho tiempo. Había unas restricciones normativas que son las que la ley aborda de forma directa y va a seguir habiendo unas restricciones de mercado. Esas restricciones de mercado se van mitigando en el tiempo en la medida que precisamente este tipo de charla, el tener como foco de conversación en las empresas, en las áreas financieras de las empresas, esto, pues se van a ir desmontando muchas de esas restricciones de mercado. Decir, bueno, pero tener una buena política de gobierno corporativo realmente me sirve para muchísimas otras cosas, ¿no? Como hemos intentado argumentar en el día de hoy, ¿no? O sea que sí es una lista inextensa, conocida por demás, pero al final del día es un proceso que se puede hacer con un plan bien organizado, etcétera, y que termines o no el mercado de valores, como quiera, va a ser algo que le puede sacar como empresa provecho. Y como emisor, esto es la lista de Navidad, ¿no? Del emisor, poder contar con un mercado cada vez más transparente, con un mercado cada vez más abierto. Porque la primera pregunta del inversionista internacional o del inversionista local a la hora de tomar la decisión de poner sus ahorros en un producto de mercado de capitales es, bueno, tengo preguntas y necesito respuestas. Entonces, todo esto va orientado a eso, a satisfacer las necesidades naturales del inversionista, quien es que va a depositar su dinero en base a la confianza que nosotros como mercado podamos otorgar, ¿no? Sí, es muy importante eso que mencionas, Javier. Definitivamente, todo eso, porque esto se puede escuchar como algo muy cargado, pero realmente está muy organizado. Primero, como dices, no es algo que distinto a lo que tendría que hacer, por lo menos muchas de ellas, que tendría que hacer un emisor de bonos corporativos tampoco. Hay unos temas que son específicos para los emisores de acciones, pero también muchos de estos, todo el que estaba encaminado a incursionar en el mercado de valores, pues está en la misma línea. Todo esto está muy organizado para esto que mencionaba Vasco de divulgación de información. Hay todo un reglamento solo de cuáles son las informaciones. No es que yo ahora no sé lo que voy a hacer. Tú vas a poder construir una matriz, tener un equipo encargado con una matriz de cuáles informaciones mandas y en qué fechas, de manera puntual. Algunas pueden ser trimestrales, anuales, semanales, diarias. O sea, todo eso está muy organizado. Y luego que ya tú tienes el sistema montado y la dinámica, pues algo que influye mucho. El tema de los estos hechos relevantes, que quizás no todo el mundo está familiarizado, tenemos aquí un público mixto, son temas sencillamente notificar al regulador de que han sucedido cambios como la salida de alguien de la gerencia de alto nivel, cualquier tema de impacto financiero, cualquier reducción de la calificación, todos esos temas que son relevantes. Y aquí, como mencionaba Javier, la clave está en que tú ya estás, tus acciones son públicas, te volviste una entidad pública. Todo el inversionista que te quiere ver como una opción para invertir tiene que estar muy informado y saber toda la información que puede impactar el valor que tiene tu empresa. Eso que ustedes ven que relaja mucho
que desde que Elon Musk tose, hay algunos sectores que las acciones le bajan el valor. Es lo mismo, es que cualquier efecto de tos, por decirlo de una manera cosa, pues el inversionista está informado. Y todo ese sistema lo que está abocado es a eso, que la información la tenga el regulador, se canalice y la tenga el inversionista. Y como Vasco mencionaba, no solamente es reportarla, sino que se tiene que montar un sistema donde tú también tengas esa información administrada de forma pública en tu propio entorno, con una página web o con cualquier otro sistema que pueda colocarse. Con gobierno corporativo también, ustedes mencionaban, hay un reglamento que te establece, quiero quizá verlo con ustedes, hablando un poquito de, bueno, primero, quizá se puede estar asustando un poco el potencial emisor, pero vamos a entrar en detalle ahora de qué vamos haciendo, cómo lo vamos preparando. Y en eso yo sé que lo que quiero comentar es que hay reglamentos que te dicen cuáles son las adecuaciones. No es que de repente tú vas a tener que pensar desde cero. Te piden requisitos mínimos ya de que si tienes estos y estos estándares, pues ya se entiende que estás cumpliendo con eso. Se van a hacer reportes anuales del gobierno corporativo donde se va a ir midiendo cómo se desarrolla ese esquema de gobierno o régimen que tiene internamente. Y así también todo el tema de transacciones, no hay un vacío de qué transacciones puedo hacer o no entre partes vinculadas. Hay reglas también normativas de cuáles se consideran partes vinculadas o no por líneas de parentesco, de afinidad muy claras. Que todo esto se puede manejar con una matriz regulatoria que te permita tenerlo identificado, que te levante red flags y que tú puedas saber cómo ir administrando esa información. Y ya entonces entrando en detalle, ese emisor hoy que ya sabe que se va a enfrentar a todo este esquema riguroso de organización y control, ¿cómo se puede ir preparando ahora? Yo todavía quizás soy un potencial emisor que no sé ni cómo quiero que sea la emisión, no tengo todavía un estructurador que me va a acompañar o como prima advisor o un puesto de bolsa como prima valores que también me va a acompañar no solo en la colocación, sino también en conjunto, en equipo, con advisors, en esa estructuración. ¿Qué puedo ir haciendo yo para no llegar al cero, quizás, o qué puedo ir pensando? Yo diría que lo importante es asesorarse, ¿no? O sea, como tú bien decías, Michelle, esto ya, o sea, no es ya esto se ha hecho en otros países y aquí ya está la normativa, están los reglamentos, incluso ya desde hace un tiempo, los instructivos, etcétera, donde ya establecen las cosas que hay que hacer. Simplemente que obviamente una empresa en el sector real, por ejemplo, no necesariamente está atento a eso todos los días. Pero eso no quiere decir que no existan aquellas personas y empresas que sí tengan esos conocimientos. Entonces, mi primera sugerencia sería que esas empresas se asesoren, obviamente, en la parte contable, ya sea con su auditor externo, con sus mismos contables, cuál va a ser el impacto contable de hacer esa emisión y en temas de auditoría, en los aspectos legales, igual, que hagan su consulta en temas legales. Y en cuanto a ese proceso que van a tener que agotar para poder llegar desde donde están hoy, solicitud ante el regulador del mercado de valores para poder finalmente aprobar esa emisión y emitir acciones, pues obviamente acercarse a empresas como los puestos de bolsa, que son quienes ayudan en grande medida a estructurar y a colocar, porque definitivamente que los tienen que hacer a través de un puesto de bolsa. Ellos obviamente son los expertos en la materia de mercado de valores y por eso no, en los puestos de bolsa, empresas que somos especialistas en este tipo de temas, pues es solamente acercarse para empezar ese proceso, ¿no? Igual, vuelvo y toco el tema. Ese proceso ya está definido, es simplemente ¿no? acercarse para poder verlo en mucho más detalle. No sé si Javier quiere Sí, preguntar no, algo. correcto. Y yo creo, Michelle, que tu pregunta es muy, muy buena. Mira, nosotros vemos, o sea, qué hacer previo a la llamada, ¿no? Yo creo que es muy importante, como decía al principio, todo este tema del conocimiento y llamemos de la educación, ¿no? Alrededor de los temas financieros. Eh,
Las empresas tienen como norma tener seguros para incendios, tienen como norma tener un plan de desarrollo de la planta física. Todos los temas financieros que rodean una empresa responden al mismo tipo de preocupaciones que la gerencia tiene que visualizar, ¿no? Empezando por cuáles son los objetivos, ¿no? Los objetivos financieros de gestión de liquidez, los objetivos financieros de coberturas cambiarias, qué tipo de productos hay en el mercado de capitales, en el mercado bancario o en otros mercados para yo, en función del uso de esos productos y servicios, poder hacerlo. Entonces, al final del día, yo creo que a tu pregunta yo diría tener bien claro cuál es el objetivo, entender un poco los productos y servicios que hay en el mercado y ver si en una primera impresión esos productos y servicios te ayudan a lograr esos objetivos. Y obviamente, como dice Barco, tercer paso, bueno, asesórate con tu puesto de bolsa que pueda ayudarte a ir caminando. Y esto es igual, o lo vemos igual, para el inversionista. O sea, el inversionista que sí está pendiente de su finanza y dice, bueno, ¿qué objetivos financieros tengo? Quiero invertir, quiero ahorrar, quiero invertir a largo plazo, necesito un ingreso mensual, necesito una apreciación de capital a largo plazo. O sea, piensa en tus objetivos. A partir de ahí, conoce, exponte, ¿no?, al mercado de capital. Ese primer filtro te indica que hay productos y servicios que pueden ayudarte a esos objetivos. Acude a tu puesto de bolsa y asesórate. Yo creo que esos dos son los pasos clave para entender, crecer y sobre todo aventurarse al mercado. El mercado de capital a veces tiene unos nombres y unos acrónimos y una cosa que a veces nos apartan un poco, ¿no? La primera impresión es bueno, pero eso no me queda muy claro a priori. Pero al final del día es un mercado como cualquier otro mercado. Hay productos y la gente tiene que ir a comprar y a vender, ¿no? En este caso, el emisor vende, el inversor compra. Y nosotros, como he dicho, República Dominicana ha tenido una experiencia en los últimos 20 años muy positiva en lo que ha sido la experiencia que han tenido tanto emisores como inversores en los mercados. Yo creo que es un rol de todos nosotros, ¿no? Como tú planteabas, la parte legal, la parte normativa, el sector público, el sector privado, como empresas que apoyen este sistema, a que aportemos al país en ese sentido, que aportemos en que sí es un tema complejo, es un tema que vamos a hacer bien. Yo creo siempre que es muy importante que siempre empujemos todos el carro al mismo tiempo, pero creo que también es importante que lo empujemos en el mismo sentido, ¿no? Porque si no, si alguien empuja por delante, empuja por detrás, pues entonces el carro no se mueve. Hoy día, los pasos que se han dado y la razón por la cual estamos aquí reflejan que hay una gran oportunidad en el mercado de capitales y parte del ejercicio que nosotros procuramos con este tipo de charlas es crear las preguntas e invitarles a procurar esas respuestas. Michelle. Buenísimo. Definitivamente, esa es la primera pregunta que tiene que hacer cualquier emprendedor. No hay forma de entrar en este proceso sin una asesoría en ese sentido y sin definir primero eso que dices. Me llama mucho la atención el tema de los objetivos porque hacer una emisión es estructurada, tiene que tener unas características específicas, hay que diferenciarla de otras opciones en el mercado y quizás se pierde de vista, se cree que vamos a llegar donde el estructurador y me va a dar una solución ya determinada y realmente lo que te van a estructurar algo adecuado a tus necesidades, que refleje tu realidad financiera y que realmente te funcione. Sé que definitivamente es algo importante que el público debe tomar en cuenta. ¿Hay Claro. algún aspecto, adecuación importante que ustedes quisieran señalar tu experiencia que debe tomar en cuenta un emisor? Además, hemos visto de manera general, ¿hay algunos aspectos específicos que quisieran, digamos, hacer énfasis que son importantes de manera concreta, que vaya viendo el emisor? ¿Alguno puntual? Sí, claro. Quisiera también empalmar un poquito con la pregunta anterior y con el comentario de Javier anteriormente, y es que o sea, no es solamente
sugiero mucho la parte de asesoría porque definitivamente que son la gente que son expertas. Ahora, ¿qué debe esperar alguien cuando se acerca a un estructurador, ¿no? Ese estructurador no simplemente va a agarrar y le va a hacer todo el proceso, ¿no? Sino que es igual, un puesto de bolsa, igual como hace asesoría financiera para el potencial inversionista, ¿no? Pues así mismo hace asesoría financiera o hace una asesoría para ese potencial emisor. Entonces, así mismo como decía Javier anteriormente, de cuáles son esos objetivos, así mismo le hará un número de preguntas importantes que deben ser consideradas, que van muy de la mano de lo que mencioné anteriormente, ¿no? O sea, hay temas, por ejemplo, puramente de los accionistas que controlan, por ejemplo, la empresa hoy en día y de gobierno corporativo, donde si los accionistas están dispuestos a ceder cierto tipo de concierto integrando, ¿no? nuevos consejeros que no tenían antes, por ejemplo, o incluso adecuándose o estando consciente de ciertas reglas que hay a nivel de, una vez colocadas esas acciones en el mercado de valores, pues un grupo, por ejemplo, que esté controlando esas acciones, pues no necesariamente va a poder salir al mercado a comprar una acción sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Hay ciertas reglas en cuanto a la negociación de esas empresas, tanto para accionistas minoritarios como para accionistas que tienen control, accionistas mayoritarios. Entonces, eso es algo un punto, por ejemplo, que suele ser muy importante a la hora de tener esa discusión con los accionistas de esas empresas y con las sociedades como tal. Obviamente temas de contratación y educación del personal de la misma empresa, ¿no? No tanto no, o sea, incluyendo aquel personal que se va a encargar de la divulgación de información, de la comunicación con los inversionistas, pero también a nivel de políticas internas de su personal, por ejemplo, de asegurarse de que no salga información privilegiada de dentro de la empresa. O sea, todo ese tipo de detallitos, ¿no? Son cosas que es importante, que ahora mismo quizás no lo habíamos mencionado antes, pero que definitivamente que saldrían en una conversación de un interesado en ser sociedad cotizada, que es relevante a la hora de considerarlo. Es posible que después de agotar una serie de preguntas y de responder y de tener esas respuestas, pues entonces se determine, bueno, si esa empresa es apta para o si, bueno, mejor vamos a hacer ciertas adecuaciones o la respuesta es simplemente, mira, no quiero adecuarme a eso. Y eso no tiene nada malo. Así también hay otros reglamentos que no sé si Javier quisiera abundar en ellos, pero que también pueden, que van más del marco de supervisión de esas empresas que están en el mercado de valores. Sí, no, correcto. Hay toda una serie de reglamentos y de complementos. Como tú mencionabas, ley de sociedades es un complemento a todo esto que estamos hablando que nos precede, ¿no? Como yo decía al principio, donde estamos ha sido el fruto de una serie de peldaños que en su conjunto deben aprobarse. El mismo reglamento de intervención por parte de la Super, que tiene un nombre larguísimo sobre intervención, supervisión, etcétera, son todos derechos relevantes, otros reglamentos que están pendientes por el regulador. No son ya barreras que impiden el próximo paso en el cual nos hablamos, pero que es bueno complementar, ¿no? Desde un punto de vista normativo para tener todos los aspectos, como Vasco plantea, cubierto, Michelle. Buenísimo. Y asumiendo que ya, bueno, es una premisa que habrán que hacer estas adecuaciones, que ya el inversionista, el emisor está dispuesto a hacerlo. Cuéntenos el proceso. ¿Cuál es este proceso completo que tiene que pasar para llegar al punto de ya tener la fuerza pública inscrita, registrada, lista para ser colocada en el mercado? Claro, obviamente una vez se acerca una empresa a un potencial, a un estructurador, ¿no? Para hacerlo, hay todo un proceso, ¿no? De acompañamiento que ya creo que hemos abundado bastante en eso. Ahora, una vez se toma esa decisión, ¿no? Pues obviamente hay distintos procesos que pueden ir corriendo unos detrás de otros, algunos en paralelo. Obviamente ahí interviene, por ejemplo, la prospección de la demanda, o sea, ir viendo con algunos potenciales inversionistas que puedan tener interés en esa empresa. Obviamente hay un proceso
de inscripción y de solicitud de autorización en la Superintendencia del Mercado de Valores. Si quisiese también tener participación por parte de los fondos de pensiones, pues obviamente habría que agotar un proceso con la Comisión clasificadora de la Superintendencia de Pensiones. Obviamente hay unos ciertos procesos también a nivel de la Bolsa de Valores, a nivel del Depósito Centralizado de Valores, Cebaldón. Igual, por ejemplo, hay un punto interesante que nos ha surgido con algunos potenciales emisores, que es la famosa calificación de riesgo, ¿no? Si bien en renta fija es prácticamente exigido esa calificación de riesgos, hasta ahora la ley de mercado de valores, los reglamentos de oferta pública, por ejemplo, no exigen que haya una calificación de riesgo, pero, por ejemplo, por lo que se ha visto en estudios en otros países, suele haber una subvaloración de la empresa que no tenga una calificación de riesgo. La conclusión de eso es muy sencilla. Tener una calificación de riesgo, pues obviamente da cierto confort de cuál es el nivel de riesgo que está asumiendo cualquier inversionista. Pero entonces esas son decisiones que, por ejemplo, se podían tomar durante ese proceso. Obviamente dentro de ese proceso de solicitud y de aprobación hay un prospecto de emisión. Igual, todo esto ya está documentado, normado, que es simplemente seguir un proceso, pero están los expertos para acompañarle con eso. Obviamente, una vez ya está todo esto aprobado por parte de todas esas contrapartes y se hayan firmado todos los contratos para poder salir con esa emisión y colocarla, pues es básicamente hacer su anuncio de oferta pública y salir al mercado. Cuando uno lo ve así parece muy sencillo, obviamente tiene sus pasos, pero a veces es más fácil, por lo menos yo viéndolo así, con esos pasos, es más fácil a veces de lo que uno cree, porque acompañándose de esos asesores y eso, del estructurador y del colocador, ¿no? Permitiéndose asesorar es algo que puede fluir. Sí, y yo mencionar solo un punto ya final, porque sé que quizá queremos hacer algunas preguntas y respuestas para nuestra audiencia, pero una experiencia, ¿no? Desde cuando empezó el proceso de renta fija, el proceso per se de aprobaciones, normativa, abogados, empresa, etcétera, tomó más tiempo. Hoy día las aprobaciones se hacen en una ventana, si eres ya emisor, rapidísima, y si no eres emisor, igual ya hay un proceso aprendido. Lo mismo va a pasar con las emisiones de renta variable o acciones. O sea, esto es un proceso de 6, 7 puntos que en la medida que se va conociendo y se van afinando, pues va a ser un proceso bastante diligente. Yo creo que el proceso no va a ser un problema. Tradicionalmente, todos los temas asociados al mercado de valores, no procesos largos, etcétera, han alejado un poquito a los inversionistas y emisores, porque afecta a ambos, ¿no? Pero estamos seguros que con la experiencia ya adquirida, esto va a ser un proceso muy directo, muy fácil de hacer y que obviamente ganaremos eficiencias en la medida que va transcurriendo el tiempo. Sí, así es, definitivamente, bueno, la experiencia, por mi experiencia, el tiempo que toma más internamente cuando estamos en la fase de trabajar el prospecto y diseñar la emisión. Realmente, después de que ya el estructurador pues diseñó junto con el emisor esa emisión y que trabajó ese prospecto de la mano del puesto de bolsa, el equipo legal, la compañía, más es el tiempo de adecuarse. En este caso, la adecuación presupuestaria que hemos mencionado, que puede ser un poquito, sí, tomar un poquito más de tiempo que la de un bono corporativo, pero ya una vez adecuado, trabajado eso, depositar en la superintendencia, está muy fluido el proceso internamente, realmente, todo al mismo tiempo se va trabajando, esa calificación de riesgo en Cebaldón, en la Bolsa de Valores, son estándares, es solamente cumplir requisitos mínimos y ya luego realmente muy fluido. ¿Qué otras consideraciones ustedes entienden que debe tomarse cuenta como parte del proceso ya en sí mismo y de ya saliendo a bolsa? Ya estoy listo, ya estoy encaminado al proceso, estoy adecuado, me volví un emisor. Realmente pensemos en que ya hay temas a tomar en cuenta. Ya soy un emisor escrito,
Quizá el público no sabe que no necesariamente significa que tengo que colocar de inmediato, hay unos plazos para colocar. ¿Qué tengo que saber cuando ya yo estoy prácticamente transformado en un emisor registrado de acciones? Sí, bueno, ahí ya entran diferentes consideraciones, atando a lo que tú comentas del tema de procesos, que va atado a, bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy listo? Ha achicado mucho. De hecho, ayer mencionaban el mismo superintendente en un foro público, ¿no? Que cómo se habían reducido los tiempos de respuesta, porque hay un interés a nivel de, yo creo que de todo el país, no solo en el tema de mercado de capitales, ¿no? Sino de acortar los tiempos. Para hacer al país más competitivo hay que acortar los tiempos en el cual tú tomas una decisión y en el cual puedes ejecutar esa decisión. Creo que hay un reglamento de ventanilla única que está en proceso, precisamente para si nosotros entregamos información a la Superintendencia de Valores, bueno, esa información la necesitan otros estamentos del Estado, bueno, pero ya la información está entregada, ya la empresa privada entregó, entonces acelera el proceso. Por lo tanto, descontando que esto va a estar así, que va a ser un proceso eficiente, tan pronto ya tú estás listo y terminaste el proceso administrativo para, ¿no? Yo creo que la parte importante es la comunicación al inversionista, porque siempre recordemos que esto son dos lados de la misma moneda. El emisor como tal, una vez concluye con la asesoría pertinente el proceso de registro, ¿no? Del valor de oferta pública, sea renta fija, variable u otro formato, es hablar con el inversionista, es lograr que el inversionista apoye, es lograr que el inversionista entienda el riesgo y ahí también el rol de los puestos de bolsa al final del día que deben, como agentes colocadores, deben articular, presentar al emisor ante el inversionista y sobre todo articular todos los riesgos, todo el contenido de la emisión, de forma tal que el inversionista institucional o individual pueda tomar una decisión de inversión correcta. Yo creo que esa es la parte que yo señalaría que es más importante. El proceso en el cual el inversionista va y compra es un proceso para el inversionista muy importante, ¿no? Tiene opciones en el mercado. Puedo comprar un bono, puedo comprar un bono de esta empresa, de aquella empresa, del gobierno, entonces puedo invertir en un banco, puedo invertir, o sea, tiene un portafolio de inversiones y hay que ayudarlo en ese proceso. Y ahí el emisor es clave, porque el emisor está vendiendo su producto, su empresa, en cualquiera de los formatos que elija para accesar al mercado de capitales. Y de hecho es importante, en la normativa nuestra, hay unas ventanas especiales para lo que se denomina en la jerga del mercado de capitales, ¿no? Inversionistas no son inversionistas institucionales o lo que denomina la normativa inversionistas profesionales. ¿Por qué? Porque se busca igualar, yo creo que es una democratización de los mercados de capitales, cuando se le busca otorgar al inversionista pequeño que quizás no tiene tanto tiempo, Michelle, para hacer ese análisis de la inversión o no necesariamente ha podido asistir al puesto de bolsa, pero que se le dé el tiempo prudente. Inversionista pequeño, estamos hablando de 1.000 pesos hasta 2 millones de pesos, van a poder tener su ventana y básicamente accesar en los mismos tiempos y condiciones que un inversionista institucional, ¿no? Inversionista institucional, el inversionista grande, ¿no? El inversionista profesional en el sentido definido por la ley, y que por temas de capacidades, por temas de análisis interno, por temas de monto, pues pudiese una no diría ventaja, pero sí un acceso mucho más fácil a la emisión. Y el regulador, notando eso y sobre todo, como decía, en este proceso gradual que hemos hecho y adoptando mejores prácticas de las diferentes jurisdicciones que están en estos mercados, pues le da al inversionista individual la oportunidad de entrar en mercado primario a los mismos niveles y con el mismo tipo de información que pudiese tener cualquier inversionista. Yo creo que esos dos aspectos hacen que tan pronto el emisor concluye su proceso, se tiene que voltear al inversionista y vender su producto, ¿no? Y yo creo que en eso, igual, la práctica nos lo va a ir dictando en la experiencia que hemos tenido en los últimos años de inversionistas especializados, como fue el caso de inversión que hace más de 10 años abordó los mercados de capitales del país, o emisores locales que ya tienen años
de experiencia emitiendo en el país, pues han desarrollado esa capacidad de comunicación con los inversionistas y por lo tanto le dan de forma igualitaria un acceso al mercado. Nosotros nos enfocaríamos por lo tanto en ese punto de hablar bien con los inversionistas al momento de hacerlo. Excelente, buenísimo. Vamos entonces a pasar ahora, si les parece bien, a las preguntas del público. Aquí yo tengo una pregunta. Dice, sabemos que la emisión de acciones permite acceso a inversionistas a participar en el capital de una compañía a través de renta variable. ¿Para qué sectores puede ser clave el acceso a este tipo de emisiones? ¿Es apropiado para sectores industriales? Sector industrial. Industriales, sí, sector industrial. Sí. Sí, correcto. O sea, la respuesta es sí. A ver, cuando tú sales al mercado, el producto, en este caso una acción, desde la óptica de un inversionista, pues va a tener reflejado, ¿no? Todos los riesgos asociados a esa inversión. Por lo tanto, en un escenario donde tú tienes la información pertinente para evaluar el riesgo asociado a cada emisión, el inversionista podrá decidir si esa inversión es o no propia para dicho inversionista, ¿no? Entonces, yo argumentaría que independientemente del sector en el cual el emisor emite, la información sobre las bondades de la emisión, cómo funciona, etcétera, estarán disponible para todo el inversionista que pueda hacer su evaluación de riesgo. No se tiende a presentar diferenciación en el tipo de emisor. Lo que se tiende en los mercados capitales es a evaluar el riesgo de dicha emisión, porque obviamente si hay diferentes empresas en diferentes sectores que implican diferentes riesgos. Pero como esa información en cualquier caso siempre es pública, el inversionista puede evaluarla. Sí mencionaría que probablemente, como creo que Vasco mencionaba al principio, esto ya es una especulación de parte de nosotros, pero probablemente en este proceso de emisiones de acciones, pues aquellos sectores que ya tienen participación en el mercado de capitales o aquellos sectores cuya realidad, por ejemplo, el sector financiero ya es un sector que por normativa tiene todos sus estados financieros, tiene toda su información pertinente a la compañía disponible, pues tienden a ser esos los sectores que entran primero al mercado y por lo tanto de repente es posible que empresas asociadas al sector financiero, por la práctica que tienen, empresas asociadas a emisiones que ya existen, pues sean las primeras que lleguen a poder emitir y de repente habrá otros sectores, no sé, o sea, el sector industrial se puede definir, ¿no? Muy grande, pero pudiese haber otros sectores que por su etapa de desarrollo, pues no serían necesariamente los primeros a emitir, pero quitando eso, en el caso de que así lo decidan y que cumplan con las normas para hacerlo, la información es disponible y el inversionista podrá evaluar qué emisión o qué riesgo le conviene más de acuerdo a sus objetivos financieros. Excelente. Tengo otra pregunta muy interesante realmente. ¿Qué tan realista es pensar que, no, perdón, esa no. En la práctica, la tengo las dos, pero no, la segunda es la misma persona. La primera conecta con otra que tengo, pero esta que tengo aquí. En la práctica, ¿cómo funciona la valoración de acciones en un mercado con información asimétrica y volumen pequeño de transacciones? ¿Quién valorará y cómo? Sí, déjame, le voy a robar esa pregunta también abajo, porque es una pregunta súper interesante lo que en síntesis acaba de hacer esta persona. Asimetría de información. Como yo decía, las restricciones del desarrollo de un mercado de capitales son muchas, ¿no? Pero la normativa, la del mercado. Entonces, en su pregunta, yo creo que están las dos. El tema de asimetría de información es la parte normativa, la ley, ¿no? Los reglamentos. Por eso discutíamos de todos estos reglamentos que están alrededor del mercado de capitales, que incluyen reglamentos que no son del mercado de capitales, como ley de sociedades. La normativa es que va a asegurar
que hay una nivelación en el tema de las asimetrías de información. Incluso voy más allá, la ley establece penalidades para el uso incorrecto de esa información, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que en cuanto al qué tenemos que hacer y cómo hacerlo bien, hemos adoptado las mejores prácticas. La ley de mercado de capitales de la República Dominicana, señores, es una ley muy vanguardista que ha adoptado mejores prácticas de diferentes jurisdicciones en el mundo. Por lo tanto, la parte normativa debería garantizar, ¿no? Esa supervisión y fiscalización que hay a partir de la Superintendencia de Mercado de Valores y del Consejo Nacional de Valores como órgano supremo, debería garantizar que esa simetría nunca va a incidir. Incluso en mercados muy desarrollados, con mercados capitales de más de 100 años, ese mismo riesgo existe. Y ahí está la ley se va a aplicar en función de dicha normativa. La otra, yo creo que aspecto de su pregunta muy importante, que habla con la liquidez, ¿no? Es decir, somos un mercado pequeño comparado con otros mercados. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a manejar el tema de liquidez? Esas son de las restricciones o retos que yo pongo en la familia de restricciones de mercado. Y eso es interesante porque al mismo tiempo que es más difícil de normar, porque el tamaño del mercado de República Dominicana es el tamaño del mercado de la República Dominicana. Nadie puede tomar un lápiz y decir, bueno, el mercado de República Dominicana es más grande o es más pequeño, ¿no? Y en ese contexto es más difícil, pero al mismo tiempo es un proceso evolutivo. Nosotros, como yo argumentaba, República Dominicana, siendo la octava economía de Latinoamérica, fue la tercera en aceptación por los inversionistas internacionales en cuanto a la colocación de títulos soberanos en el extranjero. Y yo creo que esto habla mucho de que eso al final del día es un voto de confianza del inversionista internacional, que tiene muchísimas otras opciones de invertir, de haber elegido a República Dominicana como el tercero en mayor importancia. Y ojo con algo, la liquidez del mercado de capitales es algo que se complementa con la liquidez del sistema financiero. Nosotros tenemos un sistema financiero muy importante, un ahorro interno desarrollado a partir de los años en fondos de pensiones, en los ahorros de los bancos, etcétera, y que complementan la liquidez del mercado y no tiene un tamaño como otras plazas, México, Brasil, Argentina, que por razones obvias son más grandes, no necesariamente eso se traduce en que son menos líquidos, ¿no? La liquidez es, al final del día, algo que va asociado y es relativo. Si nosotros tenemos un mercado en el cual hay 5 o 6 emisores de renta fija, yo creo que hay suficiente profundidad, en otras palabras, hay suficiente ahorro interno como para absorber esas 5, 6 o 7 compañías que puedan emitir. Yo le voy a dar un dato interesante, Michelle. En Estados Unidos, el año pasado, la capitalización del mercado bursátil, la capitalización del mercado bursátil en esencia es cuánto valen las empresas que cotizan en bolsa. La suma del valor de cada empresa, valor de mercado, nos lleva a la capitalización bursátil. En Estados Unidos hay lo que se denomina el Big 25, ¿no? Los grandes 25. Son 25 empresas cuyo valor o capitalización de mercado el año pasado explicó el 60% del incremento en la capitalización del mercado de todas las empresas. Entonces, eso quiere decir que al final del día los mercados de capitales, particularmente el de renta variable, o sea, acciones, va a estar concentrado. La concentración no necesariamente es iliquidez. Puede ser iliquidez, pero no necesariamente es iliquidez. Entonces, al final del día es algo que vamos a tener que manejar en el tiempo. Pero la parte de liquidez condiciona formación de precio, con una restricción de nuestro mercado, y yo lo que al final del día creo que planteamos, ¿no? Es que nuestro mercado se va a ajustar a esa realidad que tenemos, y en la misma medida que el mercado va creciendo, pues esa liquidez va creciendo. La formación de precios sería la variable más afectada, es decir, qué tanto va a cambiar el precio de una acción o el precio de un bono. Muchas veces tiene que ver con la liquidez del mismo, pero es una variable que hemos manejado, por ejemplo, en el caso de renta fija, por los últimos 10 años, y no ha sido un impedimento ni para el inversionista ni para el emisor en la comercialización de dichos bonos.
Siempre vamos a querer mayor liquidez, siempre debemos propugnar por mayor liquidez, pero en sí mismo es una restricción de mercado que se va a ir manejando en el tiempo. Ok, de acuerdo. Tú mencionabas el tema cuando hablabas de asimetría de información. Algo clave aquí. Siempre las posiciones están ahí, pero con el tema de información privilegiada, cuando se trata de un mercado de acciones, donde el valor mismo de la empresa es que define el valor de los, o en cierto modo, o sea, no es lo mismo con bonos, donde yo tengo una renta fija, que esa es la que me van a pagar, como juega ese rol el inside information, la información privilegiada en el mundo de las acciones. Aquí, si estoy en lo correcto, no hemos tenido muchos temas con estos de información privilegiada. ¿Cómo tú ves que esto se va a manejar en este mercado realmente? Ahora con acciones. Correcto, como decía, mira, a ver, el tema de información privilegiada, como decía, es un tema normado y penalizado y hay unas reglas y hay unas organizaciones, de hecho, parte de las reglas de gobierno corporativo que se demandan para un emisor. Es decir, el estándar que le pedimos a un emisor es más alto, entre otras muchas cosas, por el tema de asimetría de información, valoración, etcétera. Entonces, al final del día, si bien la formación de precio de una acción puede estar influenciada, ¿no?, por la oferta o demanda sobre ese emisor, evidentemente la existencia de inside trading, ¿no?, y de la potencialidad en ese sentido ¿no?, de incurrir en prácticas no deseadas, pues va a estar ahí, es un riesgo, ¿no? Yo como argumento, la parte normativa es bastante clara en la definición, en la organización de la empresa, en el acceso a información, en la transparencia con la cual se deben manejar desde los consejos hasta los ejecutivos de la empresa, etcétera. Y es la parte que se propone de mitigación del tema de información privilegiada. Esto es un riesgo que está presente en cualquier mercado. O sea, el hecho del nivel de desarrollo del mercado no necesariamente está asociado al mejor uso o peor uso de información privilegiada, ¿no? Entonces, es una situación desde el punto de vista del inversionista que debe estar muy atento. Yo creo que como se dice, ¿no?, los check and balances para asegurarnos que esos riesgos reales son mitigados, están en nuestro marco regulatorio y que el hecho de yo creo que quiero un poco aislar el hecho de que, bueno, nosotros somos especiales y nosotros hablamos mucho. Todos los países de la región de Latinoamérica que se han desarrollado y que han apostado a que los beneficios asociados a, ¿no?, a un apoyo sin tabúes, ¿no?, un apoyo comprometido y decidido al mercado de capitales, esos beneficios son muchos más que los riesgos. Y por lo tanto, en una balanza al final del día va a ser positivo. Yo siempre he argumentado que hay una causalidad, no casualidad, sino causalidad entre desarrollo de mercados de capitales y desarrollo de países. Mucha gente dice, bueno, este país es desarrollado y por lo de valores desarrollados. Bueno, quizás es al revés, quizás porque se bajó a desarrollar un mercado de capitales, que al final del día, como decía al principio, es donde se buscan fondos para hacer proyectos y desarrollar un país. O sea, el mercado de capitales de nosotros hoy día, como bien saben gran parte de nuestra audiencia, ya financia una gran parte de proyectos turísticos, financia una gran parte de proyectos de generación de energía, financia una gran parte de actividad comercial al final del día. Porque para ese desarrollo tú necesitas poder canalizar los recursos, ¿no? Y el mercado de capital es un mercado donde se canalizan inversionistas y emisores. Entonces yo creo que es una pregunta válida, es un tema de preocupación, yo creo que es un tema que hay que abordar. Como decía, la parte evolución tenido nuestro mercado, yo creo que nos ha ido acercando cada vez más y mucho en ese aspecto. Y es un riesgo que hay que decididamente enfrentar y mitigar donde pueda ocurrir, ¿no? Los otros aspectos de formación de precio, liquidez, etcétera, como digo, son más de mercado y son aspectos que también van a incidir al final del día en la formación de precios.
Excelente, buenísimo. Y qué bueno que nos compartes esa visión, porque tengo que reconocer que yo no soy la única y muchos han pensado eso que tú dijiste, de que es que nosotros somos especiales y hablamos mucho. Realmente algo que se piensa, porque es algo a lo que tal vez como un mercado tan no estamos acostumbrados y a veces puede ser sencillamente por desconocimiento de lo que eso significa, que hay que tener ese cuidado y lo que implica en términos de sanciones, etcétera. Tengo una última pregunta, Celeste. Hay unas cuantas más, voy a ver cómo podemos buscar la forma de hacerse las a ustedes y responderlas al público de alguna otra forma, pero como se nos ha acabado el tiempo, tengo una pregunta aquí de qué tan realista es pensar que las empresas tradicionales dominicanas estarán dispuestas a revelar y hacer pública la información financiera y corporativa. Y a eso yo le agregaría esa pregunta al público. Pensando bien, cuando lo vayas a responder, ¿quiénes tú crees que son los que van a ser first movers incursionando? Sabiendo que hay que pasar esta barrera, ¿cuáles tú crees que van a ser los first movers haciendo este cambio? Sí, yo diría que, bueno, hay un ejemplo ya, ¿no? O sea, hay corporativos hoy en día que emiten títulos valores de deuda en el mercado de valores y esos ya tienen que hacer divulgación de información. Por lo tanto, o sea, ya ese miedo hasta cierto punto se ha superado, por lo menos en algunos sectores, por lo menos en algunas empresas. En cuanto a tu punto de first movers, voy muy a lo que mencionó Javier anteriormente, que es muchos de los sectores que ya o incursionaron en el mercado de valores o que están en sectores muy regulados donde incluso publican información financiera no trimestral, sino mensual, como son quizás no, los puestos de bolsa, los bancos, ¿no? Las aseguradoras, pues son sectores donde ya esa información es pública naturaleza de su sector, ¿no? Entonces, algunos de esos, si quisiesen, ¿no? Incurrir incursionar en el mercado de valores, pues lo pudieran hacer sin tener que hacer unas adecuaciones muy drásticas, ¿no? Porque ya la información financiera es pública, la información de accionistas en varios casos es pública. Tienen ciertos niveles de gobierno corporativo exigidos por sus mismos reguladores, especialmente incluso, por ejemplo, en el caso de los puestos de bolsa y otros que ya han incursionado en el mercado de valores, pues tienen esas características. O sea que esos entendería yo que serían los naturales a ser de los primeros. Y obviamente ya desde un punto de vista, ¿no? Quizás de costos, por ejemplo, de economía de escala y demás, pues quizás algunas de las empresas más grandes pues puedan aprovechar pues, a salir al mercado y financiarse o sus accionistas ceder parte de sus acciones para poder tener ese dinero para poder diversificarse y no estar 100% no expuestos a esa sola empresa. Esos serían básicamente quizás los comienzos de esas emisiones. Yo creo que un punto, Michelle, importante y breve, viendo una data, o sea, Panamá, por ejemplo, un país similar económicamente más pequeño que República Dominicana, Panamá tiene 21 acciones, 22, dependiendo de la fuente que uno utilice, ¿no? Empresas que cotizan en bolsa. Un país como Colombia tiene 52 empresas que cotizan en bolsa, 52, 60 empresas que cotizan en bolsa. Costa Rica tiene 4 empresas que cotizan en bolsa. Y son países, Panamá, Costa Rica, Colombia, que yo no lo veo uno no, intentando ser modesto, pero yo creo que República Dominicana tiene muchas características institucionales y el tamaño de la economía, en el caso de la comparación con Costa Rica y Panamá, donde somos más grandes. O sea, yo creo que tenemos las condiciones. Yo quisiera concluir con un tema de lo que yo veo visión estratégica, ¿no? En cuanto a que los retos de mercado que existen, porque existen, que no sean los que nos impidan, ¿no? Ir avanzando y mitigando esos riesgos, ¿no? A veces no se pueden eliminar al 100%, pero sí se pueden mitigar. El mundo de hoy, la economía de hoy va cambiando de lo que ¿no? diferentes académicos denominan, ¿no? La economía de propiedad a la economía de acceso, ¿no? La economía de propiedad era antes, nosotros teníamos, yo uso este ejemplo mucho, la música, y para comprar la música comprábamos un CD o un cassette. Hoy día no, hoy día nosotros no queremos comprar música, nosotros accesamos a la música vía streaming, vamos a un streaming y la bajamos.
Los carros igual, hoy, antes se compraban carros y hoy se siguen comprando carros, pero hay toda una economía de acceso a la transportación. Usamos un Uber, usamos un mecanismo alterno, etc. Entonces, el mercado financiero, y todo esto a propósito se viabiliza porque hay una tecnología, ¿no? Hay una tecnología que ha bajado los costos de organización, ha bajado cómo nosotros interactuamos, y cuando hablo de nosotros hablo tanto de empresas como de personas. La hiperconectividad, el ejemplo de hoy, tenemos toda nuestra audiencia, cada uno en una oficina o en un sitio diferente, incluso gente de fuera que puede estar escuchando. La hiperconectividad, el Internet y la tecnología ha reducido muchos costos y por lo tanto la forma como nos organizamos, ¿no? Ha cambiado. Y el mundo del mercado de capitales no es una excepción a eso. Al final del día, emitir un valor, en este caso un bono, o emitir un valor, en este caso una acción, es una forma de dar acceso. ¿De dar acceso a qué? De dar acceso a una empresa o de dar acceso una empresa a un inversionista. Y se hace alrededor de una tecnología muy segura, digital, ¿no? No es que me dieron una acción y el papelito se me perdió, o sea, todo esto tiene un depósito centralizado de valores con unos sistemas de auditoría y de fiscalización muy seguros. Entonces, la impresión de que aquí no se está improvisando, ¿no? Es decir, en el mundo de hoy, accesar a una acción, hoy día hay muchos de nuestros teleoyentes, ¿no? Que probablemente tengan acciones de una compañía en California, pero ellos están aquí en República Dominicana. Entonces, el nivel de riesgo asociado operativamente, el nivel de riesgo asociado a temas de normativa, ¿no? De fiscalización, etcétera, son bajos, son bajos. Y yo creo que al final del día, el tener acceso a los mercados de capitales, siempre el dicho de no invertir, no todos los huevos en una canasta se mantiene, la diversificación es buena, etcétera, pero nosotros sí motivamos a que parte de esa inversión pueda ir a los mercados de capitales porque es parte de un motor que es importante y que aquellos riesgos reales que existen están bastante mitigados y la misma práctica nos va a ir haciendo cada vez mejor. Entonces, el acceso a ese mundo es importante. Nosotros como puesto de bolsa lo que creamos es, o intentamos crear, ayudar a crear los productos que puedan facilitar ese acceso en las mejores condiciones y que no nos olvidemos que vivimos en un mundo interconectado y global. Nosotros aspiramos también a que no solo venga inversionista local a comprar, ¿no? Empresas vía acciones o participar en diferentes tipos de instrumentos, sino que también sea internacional, como ya lo hace la República Dominicana, insisto, de forma muy exitosa, cuando nos venden un producto de afuera, es un bono internacional 144, es un producto en Estados Unidos que nosotros aquí lo compramos. Entonces, yo creo que hay un campo importante por recorrer, pero estoy seguro que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr hacer bien. Buenísimo. Bueno, pues con ese mensaje tan alentador cerramos esta peña. Muchísimas gracias a ambos, Javier y Vasco. Nada, vamos todos con un entusiasmo de ver cómo arranca este mercado accionario en República Dominicana. Y gracias a todos los que se conectaron por su atención. Espero que les haya sido de utilidad toda esta información que se compartió en el día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Michelle. Hasta luego. Gracias a todos por la sintonía.